Bien, Marcela, sí, seguimos pegando. En la clase de hoy, del 8 de mayo, tenemos que ver qué ocurre después de Perón, peronismo, época infame. eh, pero de la época, la década infame 30 al 43, a menos que tengas alguna tendencia ideológica y esa sea tu época infame. Ahora entendí, ok, listo. Bien, vamos a lo siguiente. Eh, lo que nos corresponde ver ahora es, en palabras de los Simpsons, y si era tan listo, ¿por qué se murió? No porque se murió, sino porque se fue. ¿Sí? Para eso tenemos que ver un segundo acá, en EVEA, ¿sí? La bibliografía de la clase de hoy, ya estamos en la unidad 3. Primero felicitarlos por haber llegado hasta acá, ¿sí? Han sido constantes y persistentes y han pasado el primer examen. ¿Sí? Todavía las condiciones del examen primero no sabemos cómo son, si aprobó o no, no tomaré mi tiempo para corregir. Así que hay que tocar el timbre. Miren, entonces, ahora tenemos que empezar a ver la unidad 3 va. Esta clase vamos a ver el periodo 55 al 73, dice acá en EVEA. ¿Sí? Voy a pasar a compartir, así podemos ir viendo la parte de EVEA y viendo el material. Comparto en pantalla y me pongo ahí. Para aquí. Bien, acá están de hecho. Lunes 13 18 horas, a ver. 46, como diría Solás, 46 valientes entregaron el examen. ¿Sí? Entonces, así que los felicito por ese lado, por haber dado el paso voluntario de haber presentado el examen y animarse a darlo. ¿Sí? Hay otras personas que no lo dieron por X motivos. ¿Sí? Hola Valeria, estaba viendo que estabas mirando. Vamos acá. Bien, tenemos. En esta clase vemos el periodo 55 al 73. Para ello utilizaremos el texto Golpe y proscripción de partidos políticos de César Tekach, como quieran pronunciarlo, para escribir. Y también analizaremos diferentes procesos políticos desde el golpe de Estado del 55 hasta la restitución democrática del 73. ¿Sí? La bibliografía este periodo lo llama como sería las democracias tuteladas. ¿Sí? O también puede ser visto como la proscripción del peronismo, dependiendo posturas ideológicas que uno quiera tomar. Para mí no es una u otra, son ambas. ¿Sí? O sea, porque la historia se forma de todas las partes, no de una o de otra. Es mi postura. Es como medio raro, pero bueno. ¿Por qué? Porque si bien el proceso del texto de este catch es largo, son casi 20 años, ¿sí? Pensemos que hasta el 73 tenemos momentos de democracia, golpe, y llegamos a democracia. ¿Sí? Entonces, eso va a ir marcando un modo de ver la historia y después tenemos otros que son, por ejemplo, la bibliografía obligatoria de la ficha de cátedra, que tenemos a Santiago Johnson con la década de 60, politización, cultura y juventud, entre el empate hegemónico y la conflictividad social, del 55 al 73. Empate hegemónico, ya veremos a qué refiere en el texto esa cuestión. ¿Sí? Estado burocrático, 66-69. Pero la verdad que puede deshacerse bastante, porque no es que, no, Dios mío. La unidad 3 es como que tiene todos estos capítulos, pero es bastante. Tenemos cargando y la ficha. La ficha tardará un poquito porque es larga, 130 hojas, que igual si esto lo pensamos en llevar a modo librito, tranqui, Sheila, si ya lo mandaste lo sigue compilando. O sea, no porque lo pongas más de una vez lo va a tomar como inválido en el anterior. Bien.
De hecho, tiro el desafío. Todos los años hago lo mismo. Tiro un desafío. El que encuentra, o la que encuentra, alguna mancha sobre la presidencia de Ilia, me lo pasa y suma un puntito extra para lo que necesite, sea para promoción o sea para llegar al final, etc. Hago el negocio acá, queda grabado en el bar en vivo, acá, mira, tiki, 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 queda en vivo, es como, ya está, quedó registrado. El que encuentra un artículo periodístico, una fuente, algo que muestre una mancha sobre la presidencia de Humberto Ilia, me lo muestra, yo lo cotejo y suma un puntito bonus para lo que necesite. Lo dejo así abierto. ¿Sí? Está grabado, así que no hay tupi. Como dirían los no hay tupi. Sí la mía, porque o algo así, no me acuerdo. Es la que me va. ¿Cómo es? Ah, no hay tupi. Sí la mía porque es la que nos va. Como decía el de Lutier. Y si no saben qué es el Lutier, lo googlean después y lo ven. De cualquier lado. Sí, a ver, una mancha en la presidencia de Elías. Pueden buscar en los textos que hay acá, pueden buscar por su lado, en Google, preguntarle a ChatGPT, lo que se les antoje. El que encuentra, tira un poquito y me lo manda por mail. No es que tienen que hacer un trabajo de investigación, Mailén, por si acaso, pero sí me tienen que poner la fuente, no es como, ah, sí, era un corrupto. Ajá, ¿de dónde lo sacaste? No, puse el día corrupto y Google me dijo, sí, era corrupto. Ah, ¿cómo? ¿Sí? Así que tienen que reposito acá, vamos a abrir Catch Ficha. Abre tu Catch. Vamos con este que es el más cortito. ¿Sí? Son unas 20 hojas, si mal no recuerdo, pero lo que tiene este texto es el volumen de información que voy manejando. Va a ir poniendo tipo los tres planos continuamente, político, social, económico. Político, social, económico. De cada periodo que va analizando. Y es un volumen muy rápido y fuerte de información, y hay como que saber digerirlo. Tienen que ponerse acá y ahora voy a poner hay fecha límite para mandar esa búsqueda y antes de que termine el cuatrimestre, porque si no, cuando te sumo bien, primero que tenemos que ver en términos de acá de contexto mundial, ¿sí? Usemos esta imagen como el profe que hay que buscar es la persona que encuentra una mancha sobre la presidencia de Humberto Ilia suma un punto bonus, pero tiene que estar fundamentado. ¿Sí? El que lo oyó, y el que no lo mira en YouTube, se suscribe, activa la campanita y le da like. Bien, en el minuto 8 lo va a encontrar este momento glorioso y ya está. Bien, vamos a una consulta breve. Esa imagen que aparece ahí en EBA. Ahí abajo nos está diciendo de qué habla. Guerra, independencia y reunificación de Vietnam. 55 al 75. Es el segundo, es el tercer conflicto perdón, cuarto conflicto grande en el siglo XX. Tenemos Primera Guerra Mundial, después Segunda, la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam. Yo estoy googleando y hay artículos que dicen la presidencia sin una mancha. ¡Ay, qué bueno! Bueno, sigan buscando. El trapo puede estar limpio en algún lado, pero por ahí en otra punta está sucio. Hay que buscar, hay que buscar. Yo hasta ahora no encontré, no estoy diciendo que no, como diría el cómico tucumano, no estoy diciendo que no haya, ¿sí? Estoy diciendo que no la encontré. Pero bueno, sirve esta imagen para dispararnos en la cabeza lo siguiente. ¿Cuál es el contexto mundial en los años 60 que se está desarrollando? ¿Sí? Hay como dos posturas bien marcadas. ¿Cuáles son?
1989 van a llegar, y por si se pregunta qué tan viejo es el profe, yo en esa época tenía 5 años, y no entendía por qué había gente arriba de un muro, festejando, tirándola abajo y festejando más, tomando algo, dándose besos, contentos como si fuese la final del mundo. No lo entendía. Sí, así que ahí les dejo la pista. ¿Cuál es el contexto mundial que se da desde 1900, por ejemplo, 46, 47, hasta 1992, en realidad, cuando terminó todo, pero en el 89 está el símbolo de eso? ¿Saben qué contexto mundial está ocurriendo ahí? Está relacionado con esto, con esta imagen. Y está mencionado ahí abajo si llegan a leer. Voy a ser muy disimulado. Voy a poner el mouse por aquí. Es como, estoy buscando a Don Soborno. Sí, Guerra Fría. Ahí lo comentaron, pero Guerra. Exacto. Sí. ¿Y qué es la guerra? Y eso no está ahí. Anímense a equivocarse, vamos. No bajo puntos porque se equivoquen, al contrario. Los aliento a que lo hagan para poder corregirlo. Si no, pregunten el desarrollo de software. Van a equivocar una y mil veces, pero en una van a invocarla y van a hacer algo realmente útil de plata. Si hay una guerra, lucha por las naciones. De hecho, pueden googlear, me estoy preguntando. Si hay una guerra fría, para que haya una guerra, ¿qué es necesario que haya? La guerra fue fría porque los países competían entre sí, sin violencia. Me gusta el argumento, es válido. Entonces, que hay dos competencias, uno A y uno B. A, qué idea tiene, y B, qué idea tenga, porque para que haya una guerra hay un enfrentamiento político, bien. ¿Y de qué ideas empiezan a ser las que viven el mundo? El hombre de luna tiene un poder simbólico muy importante. Socialismo versus capitalismo. Socialismo uno más adelante. Más adelante porque ellos es mismo, comunismo. ¿Sí? Eh, la división del mundo en dos bloques. Sí, cosas nucleares. Bombas, sí. En esta época es cuando irse a los atolones franceses no era una buena idea irse a vacaciones ahí. Tiraban bombas cada 2 minutos. ¡Wow! Tenemos la de 60 megatones. Y del otro lado los rusos, ¡pum! 180 megatones. De repente, ¡pum! 200 megatones por este lado. Loco, dale, esto no es. Si seguimos haciendo así, va a salir Godzilla en serio, me parece. Por la contaminación nuclear que está ya dejando en el agüita. De hecho, es una zona inhabitable hoy por hoy. Bueno, gracias Antonio. Acá no tiene nada. Si algún día los invitan a esta zona, no vayan, ¿sí? A Mururoa, la isla censurada por Google. Porque ahí es donde, de hecho, ponían barcos. Decían, che, a ver qué pasa si ponemos barco y explota una bomba alrededor. Y un día calcularon mal y hundieron la mitad de la flota. Claro, Estados Unidos era, no importa, hacer más barcos. Toda esa zona, miren qué lindo. No te quieras hacer el que está parado acá diciendo, Dios mío, lo vamos a hacer. ¿Sí? Acá hay un agujero nuclear, otro agujero nuclear, otro agujero nuclear. Muy divertido. Esto no sé. Pero una vez en serio le calcularon mal,
che, ¿por qué explotó más fuerte? Ah, hicimos mal el cálculo, no era de 10 megatones, era de 60. Hay una imagen icónica de eso. Eh, eh, de hecho es uno de los hongos que aparece ahí. Así quedó. Este quedó, tuvieron que tirar la agüita, ¿no? Perdón. Ahí lo tienen. Y alrededor de este honguito, que dicen, no pasa nada, vos pones los barcos. Hay un barco que directamente lo desintegró. ¿Sí? Esta agua sale con calor, ¿sí? Y sigue el hongo nuclear para arriba. Así que bueno, ahí tenemos el contexto. Empezamos a jugar con cohetes, pero de destrucción masiva. Vamos a poner así. Bien, entonces, eh, en ese contexto, digamos, se va a dar primero lo que es el golpe de Estado de 1955 a Juan Domingo Perón, y lo primero que van a hacer es sacar el decreto ley de no nombrarlo. Disolución del Partido Peronista. Objetivo cumplido, disolución del Partido Peronista masculino y femenino en todo el territorio del país. Esperen que toquen timbre. Todo trapo. Considerando la finalización de la Revolución Libertadora ha sido reintegrar al país a la vigencia plena y actual del derecho. Dicho partido se identifica prácticamente con el Estado totalitario y sirvió en forma incondicional a todas las expresiones y violaciones y arbitrariedades del ex gobernante. Fíjense que no lo nombra. Que es imposible desconocer que ese supuesto partido en su actitud vulneró todas las normas jurídicas vigentes en la República para los partidos políticos y desnaturalizó todos los principios éticos sociales conocidos en los países democráticos. Y así. Pero a ver si están abajo de los títulos. Sí, acá está. 1. Declara ese disuelto el partido peronista masculino o femenino en todo el territorio de la República. Ordenar se haga cargo de sus bienes provisionalmente el Ministerio del Interior en el orden nacional y las intervenciones federales en el orden provincial hasta tanto se resuelva, en definitiva, sobre su situación y destino. El presente decreto será refrendado por el excelentísimo señor vicepresidente de la Nación y los señores ministros de secretarios de Estado en acuerdo general. Deróguese toda disposición que oponga al presente. Comuníquese y publíquese Aramburo, Isaac Rojas, Costa Costa, Busto y Raúl. Que de nuevo se parece a algún apellido como. Ay, mira, este. Ah, sí, mira. Álvaro Sogaray. Ya van a escuchar hablar de ese. ¿Sí? Pero había otro decreto que no parece acá esto, por eso lo puse. No es en 1985. Bueno, después lo busco y se les pasa cualquier cosa, que era que se prohibía, se censuraba, digamos, que en los medios se pronunciara al gobierno de puesto. Tenían que nombrárselo de otro modo. No se podía decir Perón, cantar la marcha peronista, símbolos o eh, ¿cómo es? Bueno, obviamente la militancia. De hecho es una de las primeras épocas donde el Estado Nacional tiene una gran, gran cantidad de despidos de la planta del Estado, un recorte, porque eran militantes peronistas, entonces era gracias por la pronto. ¿Sí? Ahora vamos a ver si un catch lo dice. Creo que catch, pero no sé si se pronuncia así. Analizar esto. Bien. Entonces, aparte del peronismo, no era todo lo que tenía que ver con movimientos de izquierda. Eh, Acá todavía no. ¿Sí?
Una de esas bombas de una expansiva dio la vuelta tres veces. Wow, esa no la sabía, Leonardo. Gracias por el dato. Vaya dato perturbador y lo visito con Jazmín Michel. Esta parte del peronismo no era todo lo que tenía que ver con el movimiento de izquierda. No todavía, ¿sí? Porque acá pensemos que no hay tanto de izquierda armado. Yo hago para este lado porque es mi izquierda, pero en realidad su izquierda va a ser. O, no sé, elijan su mano izquierda. Pero, ¿cómo es? En esta época pensar que solo se está pensando en sacar al peronismo, se lo está viendo como un estado totalitario, pero está muy asociado con el fascismo al estilo italiano, ¿sí? No tanto pensándolo como un bigotón Stalin, sino más que nada como un lampiño Mussolini, ¿sí? Todo bien, por el resto tenían todos bigotes. A ver qué dice acá arriba. Dice, Argentina, a la que se ha aplicado tantas metáforas como en 2005, el derrotamiento del presidente Perón. Bla, bla, acá. Sí, para sus protagonistas y las generaciones que los precedieron fue una revolución libertadora o fusiladora, según el cristal con el que se miraba. ¿Qué significa? Para los estudiosos que intentaron comprender, se abre un nuevo periodo histórico de semidemocracia o por la profesión del peronismo o parlamentarismo negro por el ejercicio de la política fuera de los canales institucionales, un empate, y a eso se habla como empate hegemónico. No va a haber una democracia plena, pero tampoco va a haber un golpe pleno, ¿sí? No va a haber una dictadura plena, porque de hecho el golpe del 55 dura poco en el gobierno, porque era sacar el peronismo y que venga en un momento eleccionario, ¿sí? O sea, que vuelva a haber participación democrática, que de hecho la hubo, y el primer gobierno electo, vamos a verlo, va a ser el de Arturo Frondizi. El Arturo Frondizi, vamos a ver acá, creo que tengo una ficha de cátedra de sí, sé que va a ser largo este texto, pero miren qué lindo. Esta es la ciudad universitaria, se construye en esta época, a partir del 55, pero se dan cuenta de un detalle muy importante. Poner a todos los estudiantes y a todos los servicios universitarios en un lado puede ser un gran problema. Entonces, vamos a desperdigarlo después por toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Algo fueron inteligentes porque teniendo en cuenta el mayo francés, se habían tenido todo eso lleno de estudiantes y la lástima. Y es un problema. En el 69 ya veremos por qué. Ya tenemos a. Ay, qué lindo. ¿Cómo le va? Con su libro Raquela, que es un marido más, una vez. Muy divertido. Miren que estoy queriendo buscar. Creo que no sé. En empate con. Esto lo voy a dejar acá de costadito. Y tenemos acá Catch. Miren que lo malo del texto de Catch, digo, lo malo es esto, que lo tengo a doble hoja. También es un consuelo para mí pensar lo siguiente. Si bien el manual que estamos haciendo de política y sociedad es largo en volúmenes de hojas, si hablamos de 130 hojas, estás hablando en realidad de 65 hojas, doble hoja, o como lo quieras ver. ¿Sí? O sea, es un volumen un poco más bajo. 65 hojas para 4 clases más o menos. Porque de acá se puede ir desmenuzando un montón. Cual atún barato que compramos en el supermercado. Decís, ah, mira, dice desmenuzado. Y después entendés por qué. Bien. Ese que tenemos acá arriba, digamos, a la derecha, es Don Leonardi, uno de los que da el golpe. ¿Sí? Pero, digamos, hay un conflicto interno ahí, digamos, entre quién asume de nuevo. Digamos que los militares no tienen siempre una idea acabada de quién es el que va primero y quién es el que va segundo. Entonces, hay un enfrentamiento entre ellos, ¿sí? Que va a terminar en que digamos, se va a conformar, digamos, un gobierno militar. Sería acá. Leonardo iba a ser el primero que digamos, gobierna digamos, en ese momento. Iba a estar Aramburu, Rojas y Leonardo, pero Leonardo iba a ser la figura central que va a dar la frase de Urquiza
acabo de mencionar el balcón, digamos, de la Casa Rosada, casi ni vencedores ni vencidos, ¿sí? De hecho, estoy arriba, ¿sí? Que no habría ni vencedores ni vencidos desde el punto de vista que había la posibilidad de reeditar sin Perón las viejas alianzas que en el 43 habían centrado militares nacionalistas y dirigentes sindicales. O sea, lo que están diciendo acá es como, bueno, sacamos a Perón, pero Leonardo era más de la idea como de, tengamos esta idea que el peronismo no estaba tan mal, de una alianza, digamos, como de clases, entre el sector burgués empresario o el sector proletario, para que esto no se vaya justamente al comunismo. Ese es el mayor miedo de la vuelta en toda Latinoamérica. Y si vemos Latinoamérica, somos el patio trasero de Estados Unidos en esta época. Entonces, si tomo lo que mencionó antes Jazmín acá, el tema de las izquierdas, es como Estados Unidos va a tener un rol importante en esta época. Va a haber en Latinoamérica la cuestión de decir, ya, esto tiene que mantenerse dentro de estos canales. ¿Sí? Si se sale, va a haber que intervenir. ¿Sí? Intervenir ya con golpes o con algún, alguna intervención directa. No en el caso de Argentina, pero eso es Latinoamérica. Perdón que lo diga así, pero el plan Cóndor que se aplica en este momento. Ese de nuevo va a ser en los 70. Estamos entrando a los 60. ¿Sí? Las dos cosas que mencionaste, el movimiento de izquierda y el plan Cóndor, están identificados más con los años 70. Acá en los 60 es como el estado embrionario, es decir, el estado naciente, donde empieza a tomar forma y vida todos los movimientos de izquierda. ¿Sí? Pero el movimiento de izquierda más hacia lo radical, ¿sí? Hacia justamente una postura más belicista. Y la experiencia va a estar puesta en 1959, ¿sí? Cuando unos cuantos barbudos empiezan a bajar de la Sierra Maestra de Cuba, y entre ellos uno va a estar el Che Guevara, el en Fuegos y Fidel. ¿Sí? Esa revolución triunfante, que primero no va a ser tildada de marxista, digamos, por los siguientes más o menos 5 o 6 años, pero después con el enemigo ahí tan cerca como veían ellos en el imperialismo, entonces, bueno, sí, somos una revolución marxista, recién el apoyo de la URSS chocha con los misiles ahí, nosotros en Turquía, crisis, caos, etc. Pero ahí es donde Estados Unidos tiene ya las luces prendidas, de modo de alerta, como dicen ellos. Ya no estamos en luz verde, estamos en luz amarilla. Diciendo, tenemos unos acá en el Caribe que hicieron una revolución y triunfaron. Y se dicen marxistas. Y hay uno que dice llevar la revolución a todos lados. No me está gustando este muchacho. Ese muchacho va a ser Che Guevara, que en el Congo no le ve bien, tampoco no elige Perú porque no cree que le vaya bien, entonces va a Bolivia, tampoco. Por cuestiones internas. No vamos a analizar eso. No viene acá. Pero acá en el texto de Catch lo que tenemos es, bueno, acá, el general Leonardo y los sindicatos. Veamos sus palabras un segundo. Ha de quedar una gran mayoría del pueblo en condiciones de participar en la vida cívica sin inconveniente alguno. Hay algunos que no. A pesar de que esté Leonardi, el peronismo sigue proscrito. Va a seguir proscrito por larga data. ¿Sí? A pesar de la adhesión muchas veces obligada que algunos prestaron al régimen depuesto, nombra, de nuevo, otros han alzado su voz para protestar contra la legalidad de la política del gobierno en relación con las organizaciones obreras. Mi opinión es más categórica aún. En ningún caso dividir a la clase obrera para entregarla con defensas debilitadas a las fluctuaciones de nuestra economía y nuestra política. La libertad sindical no es la anarquía de la organización obrera ni la supresión o desnaturalización de los órganos de derechos públicos indispensables para la integración profesional. No es posible disfrutar tranquilo de la existencia, aún para la más acomodada, si el cimiento social está constituido por una clase laboriosa en la que se ha hecho carne la sensación de la injusticia.
De nuevo, acá tal un poco de tratemos de volver a unir, pero de nuevo, peronismo, no, sindicalismo peronista, no. Más o menos para dentro de, acá estamos en el 55 todavía, 56, ¿sí? Más adelante veremos que en la falda se va a generar las 62 organizaciones. Es como dentro de lo que acá vamos a ver mucho, desde esta época del 55 hasta el 73, mucha división del movimiento obrero. Es decir, van a estar los que, ok, hagamos peronismo sin Perón, y otros es como hagamos peronismo con Perón, pero medio como por detrás. Piensen que no se puede cantar la marcha peronista, no se puede tener símbolos, etcétera. Entonces no puedes decir somos una CGT peronista. No vamos a decir que somos una CGT de gobierno de puesto porque bueno, bien. Ah, luego tenemos a don Pedro Eugenio Aramburu, ¿sí? Era un agregado militar en los Estados Unidos, fue recibido con beneplácito por el conjunto del arte político, radicales, conservadores, socialistas y demócratas cristianos coincidieron en que el diagnóstico se había echado por tierra los intentos nacionalistas de torcer desde adentro, el sentido democrático de la Revolución de Septiembre. Asimismo, la permanencia en la vicepresidencia de Isaac Rojas era percibida como un factor positivo para la transición política que se avecinaba. O sea, García Leonardi o el Aramburu, encima el otro queda como dice ahí al ladito. Bien. Igual, a ver, recuerden, son dos motivos de sucesiones presidenciales. Efectivamente, quién hizo el golpe, por qué motivo, y quién lo sucedió y por qué era opuesto al anterior. Pero bueno, interesante acá viene esta parte. La consecución de los objetivos mencionados suponía el despliegue de un conjunto de medidas que combinaba la persecución con la represión, la persuasión, perdón, con la represión, aunque un poquito de persecución. Desde la didáctica e ilustración se ha hecho corrupción, de traición a la patria, adjudicando como tirano prófugo por la Comisión Nacional de Investigaciones, hasta la imposición del ejercicio de normas como la exclusión. Aramburu intervino por decreto de la CGT, disuelve el Partido Peronista e inhabilita a sus integrantes para obtener empleos en la administración pública. Proscribió de la representación gremial a quienes habían ocupado cargos sindicales a partir de 1952. Interesante pensar que sos dirigentes sindical peronistas del 52 y no desde antes. ¿Por qué será? Queda épica. En junio del 56, un grupo de militares retirados, apoyado por civiles, impulsó el levantamiento encabezado por Juan José Valle. Intentaron ocupar infructuosamente la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, se hicieron fuertes por breve tiempo en el Regimiento 7 de Infantería en La Plata. Asimismo, grupos civiles realizaron acciones aisladas en la toma de radio LT2 en Rosario. Pero la violencia política por el peronismo estaba en consonancia con las instrucciones emanadas de su líder desde el exilio. O sea, no es que hicieron así solos, tenían el aval, el apoyo del gobierno en ese momento, impone ley marcial, fusila a los militares sublevados, entre ellos a Valle. ¿Sí? 18 civiles fueron ejecutados en la luz, un grupo de obreros, al parecer no vinculados de modo directo con la sublevación, en un basurero en León Suárez. Este último episodio fue retratado en lo que se llama Operación Masacre. ¿Sí? Es el libro de Rodolfo Walsh, un militante peronista y creo que era un montonero ideato, no me acuerdo. A ver. El contexto descrito opera como un catalizador de las tensiones internas de la Unión Cívica Radical. En rigor, la lógica que presidía su conflicto endógeno hundía en las raíces de la década del peronismo. Desde 1951, sabatistas y unioncistas habían coincidido en promover, a contragusto, a Frondizi la abstención electoral como línea oficial del partido. La abstención dictaba de ser concebida como un mero instrumento de resistencia pasiva. A ver, traducción. ¿Qué va a ocurrir acá? De nuevo, en el radicalismo tenemos dos partes. Van a estar los que opten por la abstención y están los que no quieren abstenerse, quieren participar democráticamente.
pero sigue ganando la abstención política. En eso hay como dos candidatos marcados que van a ser Frondizi y Sabatini. ¿Sí? Frondizi es más de, como se dice, tibieza en la lucha antiperonista. Era una cuestión de críticas dirigidas contra él. En octubre del 55 Sabatini le reprochaba haber creído que las soluciones serían dadas por las urnas, por la libreta de enrolamiento y por el radio de emisiones bajo la licencia de la dictadura. Van a reelegir a Frondizi, pero eso es una cuestión interna. El presidente Aramburu preside la Convención Constituyente Isaac Rojas en el 57. Otra de las cuestiones que va a hacer la revolución libertadora es derogar la Constitución de 1949 y volver a la Constitución anterior. Es como, en términos de desarrollo de software, volvemos al sistema operativo anterior al punto de restauración. Yo tenía la computadora hasta acá, pero no me gusta, se restaura el punto anterior. Todo lo que está acá se pierde. Traducción. En la Constitución del 49 estaba los deberes, derechos y obligaciones de niño, niña, niñez y ancianidad, mujeres, sí, mujeres también. ¿Sí? La duda que tengo acá es, si en la Constitución del 49 estaba el voto femenino, no, perdón, ahí está, no estaba. El voto femenino es del 47, la reforma constitucional es del 49. Así que no pasaba nada con el voto femenino. Ok. Es un lapsus de números un segundo de la cabeza. Ahora, ¿dónde va a ir llegando todo esto? El golpe militar va a dar el visto bueno para que se convoquen elecciones y haya una transición de nuevo a la democracia, pero con una condición: no puede participar el peronismo. ¿Sí? Entonces, ok, no funciona. ¿Sí? No va a estar así la, no va a estar ninguna boleta que tenga el logo peronista va a ser permitido dentro de la. Ya ahí es donde empieza la cuestión bibliográfica, digamos, de pensar en una regla 1, en una democracia tutelada o en un sistema de proscripción no tan encubierto. ¿Sí? Vamos a comenzar. Después volver al texto de Santiago, que está bueno, todo lo que hace descripciones de primera cultura, sociedad de la época, ¿sí? Porque es a ver, pensemos esto, todos los adolescentes que en los 60 tengan 15 años, mamaron el peronismo pleno. ¿En qué sentido? Nacieron en el 45, a los 10 años, en el 55, vieron cómo Perón iba al exilio, bombardeaban la plaza, etcétera, todo el quilombo total. ¿Sí? Una sedilla de Chocochernosa quedó marcada en la historia argentina. Y después, del 55 al 60, cuando llegas a tus 15 años, podés tener como dos modos de ver la vida en ese sentido, ¿sí? Tipo grieta antigrieta, ¿no? Es decir, si tu casa era peronista, te hablan del general en el exilio. Pero si tu casa no es peronista, bueno, sí, fue Perón, listo. Ya no hacemos las elecciones y vamos a votar. O sea, nada nuevo de bajo el sol para nosotros, es como gran grieta hubo siempre. Y es necesaria la grieta, está bueno. No llegando a este punto, no al 55 más, sino es necesario que haya una sana discrepancia de ideas. Si hubiera un discurso único, me daría un poquito de miedo que todos pensemos igual. De hecho, a veces cuando coincido en pensamientos con algunos colegas en el colegio, digo, uy, algo anda mal acá. Me hace ruido a mí. Como si estamos todos de acuerdo en algo, que sea para un partido de fútbol, para un asado, a festejar un cumpleaños sorpresa. Pero políticamente que todos estemos de acuerdo en algo,
sano que haya una discapacidad. No, yo estoy en contra, quiero que haya un punto y seguido, quiero agregar algo más. Entonces, bueno, tiene que estar. Pero acá lo que también es a tener en cuenta es que algo que no se va a tocar es el hecho de, por ejemplo, pensar en a ver, no se va a tocar porque no depende de uno. De nuevo, si tenés una gallina de huevos de oro, no te vas a poner a hacer guiso y vender los huevos. ¿Sí? O sea, vas a ir para adelante con el negocio de vender por ahí joyería, de vender monedas de oro, qué sé yo. No vas a vender a la gallina de huevos de oro, porque vas a tener más gallinas y tener más oro. ¿A qué voy con esto? A pesar de que la dictadura, el golpe del 55 entre, o que después Frondizi asuma, el modelo de acumulación no se va a cambiar. ¿Sí? Va a seguir estando un modelo exportador para obtener las divisas que la industria local necesita. Sí vamos a ver que Frondizi va a ser la segunda etapa de la industrialización que el peronismo no pudo hacer. Es decir, vamos a profundizar. Es como, acá lo que se hace es como acelerando. acelerando. ¿A qué voy con esto? Es como si la primera etapa buscó alentar el consumo interno, alentar una industrialización liviana con heladeras, planchas, lavarropas, todos los artículos del hogar que son necesarios, televisiones, radios, autos, motos, todo eso requiere una industria pesada, es decir, la metal mecánica. Necesitamos hornos de fundición, necesitamos eh, petroquímica pesada. Piensa que YPF iba aumentando su volumen de producción de petróleo, pero en algún punto se tuvo que importar petróleo. Entonces es necesario ampliar eso. Pero esa base de estado de bienestar también no va a ser tan tocada, es decir, no se va a desarmar, salvo por ejemplo lo que es todo lo que sea peronista, obviamente. La Fundación Eva Perón, chao, desaparece. Hoy lo conocen como la Facultad de Ingeniería de la UBA, ahí lo chequeo, un segundo Google Maps, que es un cheque por antonomasia. Colón, córreme eso. Acá está el monumento del trabajador. No sé por qué los trabajadores están llevando una coca así, una calabrita. Esto que es una facultad de la UBA, si mal no recuerdo la ingeniería, pone un cartelito. A ver si acá lo pusieron ahí. Soy científica. ¿Y qué facultad sos? Dale. Nosotros dice UPE. Vos con tremendo edificio no me pones qué facultad sos. Indignado, tipo, pero bueno, acá era donde estaba la vieja ingeniería. Yo calculo que es ingeniería, sí, pero no hace ruido. Entonces, si esto es ingeniería, sí, ingeniería. Pero si esta es ingeniería, entonces la otra, en Recoleta y otra. En que dice la plaza. Ven, acá hay otra facultad de ingeniería. Hay dos sedes. Esta es la original. El ingeniero que la hizo se suicidó porque lo hizo mal. Y después está esa otra, que fue justamente por la Libertadora. Esa es la Fundación Eva Perón. De hecho, tiene ahora una muestra que quiero ir a ver, ver a la oficina y todo eso. Pero tiene una coincidencia, digamos, este lugar. Detrás de la Facultad de Ingeniería, muy cerca ahí, acá está la Facultad de Ingeniería. Y aquí atrás, miren qué hay.
este lado. ¿Le suena este edificio? Acá, de este lado suena mejor. Ah, ni se lee de acá abajo. Acá está. Bueno, creo que está buscando ahorita. CGT. Acá estuvo reposando el cuerpo de Eva Perón, después de haber sido embalsamado y luego fue secuestrado por la Libertadora y llevado en prorrateo a todos lados hasta que fue enterrado en Roma, después lo trajeron para acá, a cambio del cuerpo también de Aramburu. Y antes esta facultad, en una de las zonas de acá, en realidad en la otra parte, no recuerdo, se veía mejor. Tenía todavía esquirlas de roca, porque durante el bombardeo se bombardearon los lugares icónicos. Se bombardeó en el 55 la CGT y la Fundación Eva Perón también, aunque parece que no le pegaron muy bien, ¿no? Porque, bueno, no le pegaron acá, pero donde sí se ven esas esquirlas, si algún día andan en Plaza de Mayo, se las voy a mostrar, porque es muy simpático verlo en vivo, no recuerdo, él ahí. Todos esos pocitos que tiene la pared, ¿sí? Son, mira, este chico le está tomando un mensaje a alguien, no creo que esté sacando foto ahí, está prestando atención a esa placa de ahí arriba. Son las esquirlas de la bomba que cayeron en el bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿sí? Y quedaron inmortalizados en las paredes del Ministerio de Economía. Bien, vuelvo para acá. A ver, esta lectura de esta unidad va a ser un tanto larga, no es compleja, es fácil de ir leyendo, tienen que ir viendo como ese contexto global, ¿sí? De se saca al peronismo, pero no se puede desarmar todo el Estado que hay alrededor de eso. Es decir, podés armar cosas como que haya participación obrera peronista, que haya participación del peronismo, etcétera, pero desarmar la economía y generar desempleo, ¿cuánto tiempo dura? Tomar el tiempo, no dura más de 3 meses, punto. Acá es donde, como decía, con Frondizi se da algo también muy simpático, que es eh, la apertura a inversiones extranjeras. Acá es donde, por un lado, los radicales también tienen como una doble postura, es decir, no nos abramos, seamos nosotros, otros abramos no, necesitamos inversiones, pero a ver, no está mal abrirse a la economía extranjera que permita una sana competencia, pero se tienen que poner algunas condiciones. Todos los países, ¿no? En teoría, el que no también, tarea para el hogar, averigua en un país que no ponga condiciones a la asentamiento de industria. Traducción. Si Argentina tuviera una fábrica de, por ejemplo, autos, como la tuvo, como decía el rastrojero, decir, bueno, ahora me voy a producir rastrojeros a Brasil, porque es otro país agrícola, ganadero, y voy a necesitar este auto. Ok, llegas a Brasil con tu empresa y te dicen, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que me hacienda acá? Ahí dicen, bueno, sí, vos te pones tu fábrica, te pones tu planta eléctrica, te da una concesión de 100 hectáreas para hacerlo, al lado del río Amazonas, y con ese sentido te da una prórroga de no pagar impuestos de estos por los primeros 20 años. Bien, ok. Y el tema de giro de divisas, vos dicen, ok, bueno, mira, el giro de divisas es vos a tu casa matriz de Argentina podés girar el 60% y el otro 40% lo tenés que dejar en el Banco de Brasil para tener un crédito que active la economía por otros lados o que vos tengas divisas disponibles en caso de necesitar algo de afuera que no puedas producir acá. Ok, listo. ¿Para qué menciono esto? En la época de Frondizi, las ventajas que se daban a las empresas extranjeras fueron muy alentadoras, casi como un Fernet, 70-30, ¿sí? O por ahí un poco mejores. Pero eso hacía que vengan acá, pero uno tiene que pensar en la otra parte, ¿no? Porque vienen las empresas extranjeras, sí, pero no vienen a vivir del aire, vienen a producir, a vender, porque hubo un gobierno anterior, con hay que mencionarlo, porque está de puesto, ¿sí? Que mostró que había un mercado.
Nadie va a venir a poner de nuevo el mismo ejemplo que yo hice alguna vez, allá por la segunda o tercera clase, no me acuerdo en qué video. Si ustedes tienen que poner un parripollo, ¿dónde lo ponen? Se van al lado del peaje de Ruta 2, no va a parar nadie, o van cerca de Atalaya o de Dolores, donde pueden tener más público circulando. Eligen. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar acá. Las empresas antes no querían venir acá porque no veían un volumen de mercado con capital para adquirir el producto. Entonces, no vas a traer el producto acá. Desde el que lo quiera me llama y yo se lo vendo. Chao. Ford, General Motors, Chrysler, van a empezar a venir a fines del peronismo y el inicio de la Libertadores en adelante. ¿Sí? Vamos a ver cuándo Ford 31 en 1913. Primera sucursal de Latinoamérica y la cuarta en el mundo. Sucursal. ¿También hay que saber preguntar? Dios. Hay que saber preguntar, porque es mentira. Así que... Kimchi. Bien. Ahora, cuando estas empresas vengan acá, piden condiciones. ¿Sí? O sea, como, bueno, déjame llevar más platito para afuera, viste que la necesito, etc. Bien. Aquí hay una parte del texto que me gustaba, que era... Eh, por fuera del mayor o menor desarrollo al interior de los diversos países, en todos aquellos que tuvieron régimen capitalista, la norma fue la posibilidad de identificación de una clase trabajadora ubicada en las antípodas de una estructura social de otra clase, la poseedora de los medios de producción. Ahora tenemos la clase trabajadora y el proletario y la burguesía. ¿Sí? La base social se definió, la base social que definió el capitalismo en este periodo entonces se basó en un modo genérico de existencia, Estado-nación, más o menos consolidado y fuerte, que habían impulsado algún tipo de modelo de bienestar y atravesando así por la existencia de dos clases sociales principales antagónicas más o menos homogéneas en su interior. ¿Por qué es más o menos homogéneo? Porque no es lo mismo ser un proletariado del campo, proletariado industrial, proletariado de ciudad, en términos de comercio, etc. Cada uno tiene su relación diferente en su estructura. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo la preocupación de una persona de un comercio que la del campo que de la industria. ¿Sí? Aunque el comunismo es decir, no, no, todos son lo mismo, oprimidos por la burguesía y el capitalismo. Pero la está hermoso escucharlo igual. Decir, ajá, sí, ¿qué puedo poner para cambiarlo? Expropiamos los medios de producción. Ajá. ¿Y vos tenés el conocimiento para que esto produzca más rápido y más capital? Sí, pero bueno. Los crecientes niveles de acumulación en pocas manos y consolidación de este modelo de sociedad fueron llevando a que los diversos grupos dominantes comenzaran a cambiar su forma de actuar, asociarse y expandirse. Es decir, mientras hay menos en el poder, más se agrupan entre sí para ver cómo mantenerse ahí. ¿En qué poder estamos hablando? El económico. ¿Sí? Pero porque es algo normal. ¿Sí? Por ejemplo, para esta época se va a crear creo que la CGE, Confederación General Empresarial, para 1950 ya estaba funcionando, si no me equivoco. 1952, con 6. Es decir, si en un lado tenemos a los trabajadores, del otro lado van a ir los empresarios. De un lado los trabajadores, del otro los empresarios. De un lado los trabajadores, los empresarios. Podés tener un parripollo, pero sos trabajador, no sos empresario. No sos un empresario gastronómico, es trabajador. Pum. Puedes tener 10 parripollos, pum. No estás produciendo el pollo, no estás viendo cómo expandirte más rápido, no, sos pum, vale. Así es. Entonces, acá tenemos que el avance en la circulación de lo que hoy se conoce como capital monopolista financiero fue habilitando lenta y despiadadamente y despacios
permanente. Un proceso de globalización que modificó las bases sociales recién definidas. Es decir, algo que va a empezar a ocurrir acá es que hoy una empresa puede venir y producir acá, pero si mañana otro país me da mejores condiciones de producción, me voy para allá. Porque ellos van a buscar su ventaja. Es decir, no van a buscar ir de buena onda a un país a producir. Esto lo podemos ver hoy acá. A ver, yo tengo este celular que es Huawei, ¿sí? Mención no paga. Entonces, ese celular no se produce acá, se produce en China, porque es más barato solo en China, también de China también, ¿sí? Pero todos los celulares que después tenemos nosotros acá, si no son hechos en China o en Taiwán, la única excepción que tenemos es el ensamblado en tierra del fuego. El ensamblado no es producido. Ensamblar es como cuando tenés un rompecabezas. A vos te llega una caja de un rompecabezas, lo armás y tenés un cuadro, una figura. Buenísimo. Tenés el conocimiento de cómo se hizo cada pieza, no tengo idea. Yo solo me dedico a contarlas y sale. Buenísimo. Eso no es industrialización. ¿Sí? Pero acá en Argentina tenés tres grandes ensambladores en Tierra del Fuego que tienen un gran peso, juegan con eso, a que no haya otros centros ensambladores para dar más trabajo. Aparentemente no les interesa. No sé qué les interesa. Ah, sí, ser los únicos que tengan el monopolio porque tienen justo un puerto, encima doble puerto. Es decir, para entrar a Tierra del Fuego tenés que ir o por avión o por barquito. No, no tenemos condiciones. ¿Sí? O porque tenés que irte para el lado chileno y para acá, y esa zona es muy movida, barquito o avión. Eh, y por otro lado, eh, llega por puerto y se va por puerto. Nunca toca el territorio porque el puerto es una zona franca, entonces paga menos impuestos. En cambio, si vos tendrías que crear una zona franca, por ejemplo, en San Luis, Mendoza, Tucumán, para que haya lugares de producción. Pero también a San Juan, bueno, por eso ahí yo me voy. ¿Y qué están diciendo? Pero es como absurdo la postura esa, como dice, ¿por qué no venís vos y pones otro centro acá para producir? De hecho, creo que hay uno que es cooperativo, o sea, que no es de empresa. Porque en su momento los lavarropas Aurora, que eran las joyitas, yo digo así, que eran de una empresa argentina. Cuando la empresa argentina quebró en los 90, los trabajadores hicieron cargo de las deudas, etcétera, y salieron adelante con el lavarropas Aurora. Alguna vez dije, si sean lavasecarropas Aurora, yo vendo este que tengo acá y compro unos veces por decir, voy a comprar algo que es de acá, que es argentino y que dio trabajo genuino a alguien. ¿Sí? O sea, a todos da trabajo genuino, pero cada uno elige cómo, a quién le compra la explotación. No es lo mismo decir, voy a comprar estas zapatillas taiwanesas hechas en una maquila en el medio del océano, con un niño de 15 años, y dan un derecho versus, no sé, una zapatilla Jaguar acá en Argentina. Uno es libre de elegir en el mercado lo que quiera. Esto de pareja. Pero acá lo que empieza a ocurrir es esto, la Guerra Fría pone en contexto el hecho de decir, es un mundo global esto, hoy estoy acá, mañana voy allá. De hecho, hay empresas del lado capitalista que van a ir al lado comunista, o del comunismo van a pasar a vender al lado capitalista. ¿Por qué? Porque estos son negocios, señores. No importa de qué lado del muro se esté, lo que importa para ellos va a ser esto, ¿sí? La plata, la billulla, el mango, la guita, todo eso. ¿Sí? Pero eh, va a ser importante esa cuestión de empezar a pensar de empresas que están acá, hay que darles ciertas ventajas que otro no para poder hacer esa concesión y que estén acá dando trabajo. Decir, ok, estaré dando muchas concesiones a una empresa, pero me está dando 2.000 laburos directos, más los insumos, más 2.000 personas que salen a consumir en el mercado. ¿Cuánto trabajo indirecto estoy dando? Y es en una sola localidad. Vamos a multiplicarlo. ¿Sí? Esperen que hay otra parte que me gustaba acá.
Durante los 60-70 en Argentina se dio un proceso de disputa al interior de todos los sectores de la sociedad. Los grupos de mayor poder político y económico, los dominantes, se enfrentan abiertamente entre sí por imponer un modelo de orden que sirviera a sus intereses, proponiendo diversos proyectos, ¿sí?, de sociedad e intentando que las estructuras estatales lo adoptaran como tal. Por un lado, los numerosos sectores económicos que intentaban transformar el Estado y amoldar la estructura social en su favor, los capitales monopolistas financieros, ¿sí? O sea, dice que acá hay gente que va a tener dinero y va a decir, bueno, ok, yo apuesto en esta empresa, se capitaliza, vendo las acciones y listo, vuelvo y voy y compro otra, ¿sí? También con el tema de las... no piensen tanto en arbolitos, ¿sí? Para eso, pero especulación financiera por otros sectores históricamente dominantes como los agrarios, ¿sí?, que buscaban recuperar su poder e imponer su gobernabilidad estable. En el intento por construir un orden, lo que terminó por reinar fue un desorden generalizado, que concluyó en la participación política de casi toda la sociedad y no logró imponer ningún proyecto más o menos perdurable. En términos de portantiero, un autor, y a modo de ejemplificador, esta disputa resultó tan cruenta desde el 55 hasta el 76, se han sucedido 13 presidentes en la República constitucionalmente, la cifra debió haber sido 4. O sea, en 20 años, gobernando por medio de 5 o 6 años, habían sido 4 presidentes, sí, no 13. Ahora hay que ver cómo fue. Tal y como describe Kach, el proceso inicial en el golpe del 55 otorga complejidad al panorama que, si para sus, si para sus protagonistas y las generaciones que precedieron una revolución libertadora fusiladora, según el fiscal constitucional, lo de la página 19, ya lo leí. Esta parte ya la mencioné. ¿Sí? Pero a ver, en modo jocoso me gusta mencionar a callejeros. Lo reprimido cuando está cautivo que pide salir. ¿A qué voy? No pensemos en el hogar obrero de un niño de 15 años en los 60 de tendencia antiperonista. Pongámoslo en otra idea. Pensemos en el hogar obrero de un niño peronista. ¿Sí? Toda tu adolescencia, hasta ahí 1960, tenés 15 años y ves que el peronismo no puede participar en Argentina. Frondizi accede a la magistratura, a la presidencia, debido a que hace un pacto con Perón, en el cual, hago así porque ya hace el pacto en el cual es, vos decís que me voten a mí, y yo en el término de 2 años levanto la proscripción de ustedes, pueden participar en elecciones, pueden regular el país, etcétera, etcétera. Perón dice, ok, voten a este tipo en nombre mío y listo. Ahí gana Frondizi, empieza la profundización de la sustitución de importaciones y de la industrialización pesada, ¿sí? O sea, metal mecánica y química, ¿no? Ahora, cuando Frondizi levante la proscripción del peronismo para participar, las luces de alerta de los militares se prenden. Y cuando el peronismo gane la provincia de Buenos Aires, más se le van a prender las luces. Lo que va a terminar ocurriendo es que la oposición, digamos, no democrática, le va a pedir a Frondizi que desconozca las elecciones de la provincia de Buenos Aires porque violó la norma de la proscripción. Y mucha opción no te queda así. Bueno, ok, la desconocemos. Dado que esta pelea que menciona acá el texto entre están los industrializadores, están los capitales financieros, están los capital agrario, como están los grandes pesos pesados de la economía, la industria, el campo, los bancos, por decirlo de algún modo, peleando por qué tipo de modelo económico va a ser el que se consolide arriba, el poder económico de la Argentina. Lo que ocurre es que como no gana ninguno, es un tremendo desbarajuste, la señal tampoco es muy buena. De hecho, durante el gobierno de Frondizi hay un periodo de inflación bastante interesante para analizar, para que quieran analizar con me refiero ahora, que lleva a generar esa rum de no está muy bueno ahí. Y si a eso le agregamos el hecho de que Frondizi se va a una cumbre en Punta del Este, no imaginen Punta del Este del amor de hoy y todas esas cosas, no viene ningún Jordano, no vuelta tampoco. Piensen en un Punta del Este más como
ciudad chica, pero se reúne la OEA ahí, Organización de Estados Americanos. Denuncian que en Cuba se están poniendo los misiles, que Cuba no es democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el detalle importante ahí son dos cosas. Número uno, Argentina se abstiene de votar en contra de Cuba. Y número dos, el Che Guevara cruza a la Argentina y entra en la residencia de Olivos, donde se encuentra con su familia. Donde dice que da el visto bueno, porque si no, como entras en la residencia de Olivos. O sea, si seguimos sumando todas las cosas que, en términos de oposición, comunismo, se van haciendo mal, que no solo te juntaste con Perón, sino con un barbudo comunista, y la economía no sabemos para dónde estamos yendo, aunque la economía iba yendo, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando mencionemos a Ilía más adelante, el gobierno de Ilía se va con un crecimiento del PBI de 6.1% por año, ¿sí? O sea, una tasa de crecimiento fenomenal. Hablamos de crecimiento a ver qué nos tira todo, pero economía de desarrollo. ¿Qué hizo bien Frondizi? Durante el gobierno de Frondizi vinieron Vigón, Citroën, Alcre, Peugeot, Renault, Siam, Tela, Automotores, eso ya estaba. Y Auto Unión. ¿Sí? Ustedes Auto Unión la pueden conocer de otro modo. En realidad el nombre correcto es Auto Unión Deutsche Industrie. AUD. ¿Sí? Pero este cuadro está bueno para analizar. Wikipedia, yo no me lo guardo. Tenemos inflación. Mira, a ver. 1959, 129,5% de inflación. Toma más. Ah, mira, sí, ya tenía 6 años. 3000 y 2000 en el 84 también. Ay, mira qué chiquito, que estaba en pañal. Pero bueno. Acá. Ay, no. Más o menos quería ver esta cuestión de. En esta época, digamos, bibliográfica, no tanto por textos, sino como es muy fácil pegarla con dice. Es muy fácil pegarle a X, es muy fácil pegarle a tal. Ahí es donde yo digo que las posturas bibliográficas se ven bien marcadas. Pero hay que analizarlos en los momentos de época, ¿sí? Al, al gobierno peronista no es tan fácil pegarle por ser una política de estado de bienestar totalizadora, ¿sí? Es decir, están todos dentro de acá. Si estás fuera, no hay problema, macho. Acá desarrollamos todo, la industria para acá, para esto, para lo otro. Después ya empezamos en etapas más de mundo global, ¿sí? Entonces empieza a complicarse, más a partir de los 70. Ahí va a ser tremendo. ¿Sí? Quería buscar empate hegemónico. La teoría de las canalizaciones, cada uno de los sectores tiene capacidad de bloquear proyectos. Ya,
Para entender el concepto de empate hegemónico tenemos que entender esto. Es como el partido de ayer hasta el minuto 90. Hay un empate. Ninguno puede imponerse por encima del otro. Hasta que le hacen un penal arriba. Y fin de la historia. Ganó River. El que no le gusta, no le gusta y no entiende. Pero la historia está aquí. Ganó River y con gol del Colibrí. ¿Sí? Un pajarito que hizo el gol. A eso se refiere, digamos, el título, que lo digo para arriba. Dice, empate hegemónico y la conflictividad social del 55 al 73. ¿Dónde hay que pararse para entender conflictividad social después a futuro? A partir de los años, durante los años 63, creo que fue. Antonio fue el agrupaciones. Ay, ¿cómo pongo? Guerrilleras, Argentina, grande. Montonero, Fab Earth son las tres más conocidas. No surge en la Argentina. 68, el FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, los federados de Enver Cacho del Cabello. En 69, fue la creación de Montenegro. Enero, en 70, ¿cierto? Pensé que eran un poquito antes, pensé que eran 69. O sea, antes no, un montón, ¿no? Pero bien, acá. Pero es interesante ver que durante todos los años 60 es una resistencia pacífica a través del voto. Hay una rigidez interna que va a ser con este muchacho, Augusto Timoteo Van Dorn. Va a morir en el 69, ¿sí? Porque este es uno de los sindicalistas que no está alineado con el peronismo, es peronista, pero dice, hagamos un peronismo sin Perón. Así que responde en cierto modo a las ideas de no a las ideas, responde a la cuestión de decir, como la Revolución Libertadora le sacó al peronismo, ahora hagamos nosotros peronismo sin Perón. Nos hacemos encubiertos sin decir que somos peronistas, aunque sabemos que somos peronistas. ¿Cuántas veces puedo decir peronista en una frase? No tengo idea. Pero bueno, la cuestión acá es que a Bandor lo van a matar. De hecho, cada tanto pueden leer en algún muro de conurbano puede aparecer que va a pasar lo mismo que a Bandor. Poner Moyano 2 puntos, te va a pasar lo mismo que a Bandor. O Minutito 2 puntos, lo mismo que a Bandor. A Bandor le metieron una bomba y como 5 tiros, no me acuerdo cuánto. Lo terminan matando en la zona del Parque Patricio, dentro de su casa, pero no me acuerdo. Un detalle escabroso, no lo veo. La primera parte, digamos, de este texto, como decía antes, trata de hacer el recorrido mundial, entender dónde estamos parados, entender cómo juega todo eso hacia nosotros. Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista. En el capitalismo, las clases dominantes precisan la construcción de un orden social en el que pueda posicionar como clase hegemónica, absorbiendo a su favor los intentos de confrontación de diversos grupos opuestos. En ese enfrentamiento se va nutriendo el capitalismo, ¿sí? Porque
vos como laburante vas a querer más derechos, el empresario va a querer más ganancias, entonces se da una dialéctica, una dinámica de clases que dentro de los canales del capitalismo es positiva para el capitalismo. ¿Sí? Por un lado deben procurar ser hegemónicas en el campo político, dirigiendo su poder, las normas y leyes, y por otro ser dominantes o predominantes en la esfera económica. A ver, como había mencionado alguna vez, si el radicalismo fue la inserción de la clase media en la política, el peronismo es la clase trabajadora. Lo que va a ocurrir acá es que la clase dominante va a querer retomar ese canal de la política, porque decís, se dio un espacio, se dio de ceder, se dio un espacio que ahí disponible. Al tomarlo el peronismo y poder hacer todas sus políticas de bienestar, ahora es complicado de resolver. Entonces tienes que empezar a recuperar terreno político para poder implantar tu modelo económico, para poder hacer ese desempate y decir, bueno, entonces voy yo. Pero en ese voy yo, cada uno va a querer ir, no es que uno va a ir y el otro no pasa nada. ¿Sí? Sectores sociales principales del 55 al 73. Como decíamos, tenemos, dice, tres fueron los grupos sociales, burguesía agraria, capital monopólico financiero, se comienza a consolidar durante el proceso de industrialización y sustitución de importaciones, ahí sí, esa que viene de 1930, ¿sí? No es de antes. Como clase empezó a predominar el nivel económico, imponiendo las condiciones para un nuevo modelo de acumulación. Su búsqueda consiste en hacerse de poder político para el control estatal y garantizar la continuidad de su proyecto. O sea, estos pequeños industriales que vienen de 1930 para 1960, lo que ya son grandes capitanes de industria, entonces lo que van a buscar es poder posicionar ese peso económico que tienen en la economía a su favor, en términos políticos. Como, bueno, che, no abras a la importación de pan. Nosotros fabricamos el pan. Sí, lo fabricas caro. ¿Cuál es lo fabrico yo? Sí, nada, no, el proletariado industrial como principal partícipe de la clase obrera, un sector dominante. Acá ya, digamos, el proletariado industrial pasó por encima a lo que era el proletariado urbano comercial o el proletariado rural. ¿Sí? Es el sector, digamos, que se consolidó en esta época, y la contradicción principal, dice, entonces se establece entre dos alianzas, de clases vinculadas entre sí por cambio de estructuras productivas y el avance del capital monopólico financiero. Esto es, antagonismo entre burguesía monopolista y proletariado industrial. Pero hay que pensar que la burguesía agraria o el monopolio del capital financiero van a encontrar también el modo de ligarse. Y recuerden que estas son alianzas que van a durar toda la vida. Traducción. Si yo tengo un campo, pero mi señora, mi papá es banquero y nos unimos, y hay dos alianzas de clase fuerte, burguesía agraria y burguesía capital financiero. ¿Sí? Bien, perdón, ¿cómo vamos hasta acá? Sé que puede arrojar muchas dudas este texto, pero la verdad que ambos están muy bien armados. Si se puede, sugiero leerlos tipo así los dos a la par. Este va a ser el de Catch, como decía, es un proceso más local, ¿sí? Más de la conflictividad política, social, económica un poco, pero el otro va a hacer muchas mejores menciones. Miren, acá tenemos. Donde dice integración frustrada del planteo con los militares. Durante el gobierno feliz se da algo muy simpático. Primero, me tomo un poquito de agüita y les pregunto, ¿cómo van ustedes? Sé que recién terminamos con la semana de parciales, así que para estos textos tienen tiempo para leerlos porque son de larga data, en el sentido de que estos mismos textos van a abarcar casi la mitad de esta segunda parte. Va a ser desde acá de mayo hasta la mitad de junio, porque si esto llega hasta el 70 y después del 70 tuvimos ya el 2001, son 30 años más. Aunque hay que reconocer, estos últimos cuarto de siglo que tenemos claro que fue del 70 hasta el 90,
locura, diría, sí, una locura, no, pero bueno, alguna consulta, cuestión que quieran que profundice, digamos, sé que se pone más compleja la lectura en esta parte como, ¿qué es hegemónico? Hegemónico es que está fuerte en el poder. ¿Qué es asimétrico? Algo que no es parejo. Y ahí tienen que como jugar con una especie de glosario. Recuerden, cada vez que vean la palabra empate hegemónico es que nadie está ganando. Todos están en una tensa calma. Es como los primeros 89 minutos del partido de ayer. Ahí va, ¿eh? Igual, lo de récord no tiene nada que ver con la clase. En un momento yo vi a Boca defendiéndose con 5. Plantéense los de Boca si quieren defender con 5 con este técnico, ¿no? A mí no me gustaría. Digo, no sé, no soy hincha de Boca, soy hincha de River. Pero yo me comí 5. Ustedes pusieron 5. Sí, sí. Voy a ver. Laika, perra rusa. Detalle importante. Ante el gobierno de Frondizi se abre la posibilidad, digamos, después de la reforma de 1918, ¿sí? De la Universidad de Córdoba y que abrió todas las universidades a hacer sus reformas internas, la siguiente reforma va a ser en la época de Frondizi, va a ser como abrir la participación a otras opciones de estudio. ¿Sí? Acá, digamos, lo que va a hacer, dice de arriba, el guiño hacia el movimiento obrero peronista fue acompañado por otro dirigido a la Iglesia Católica, Frondizi y su ministro de Educación, Luis McKay, de nombre, remitieron al Congreso un proyecto para legitimar y reglamentar el funcionamiento de universidades privadas, situadas a contravenio de las tradiciones laica de la Reforma Universitaria de 1918. Laica también tenía que ver, laica con K, es la perra rusa que dio la vuelta al mundo para esta época. ¿Sí? Es como diciendo, el único laico que queremos es ese perro dando vuelta en el mundo. No es. ¿Sí? Porque abría el juego. Detalle, si yo mencioné interesante para ver acá, la carrera espacial también corresponde con el tema de las guerras nucleares, Star Wars y todas esas cosas. No es Star Wars, sino de que más adelante el presidente estadounidense que dice la guerra de las galaxias es poder poner un satélite con y disparar todo rápido en vez de y tener un escudo también para si me tiras un misil, lo va. A eso llamaban Star Wars en los 70 en Estados Unidos. Después vino el gran Star Wars bueno, ¿sí? La película y todo. Pero, like, ¿qué tiene que ver esto? Es interesante pensar que Frondizi, ¿sí? Dice, che, tenemos que abrir, sí, misiones intercontinentales. Frondizi dice, tenemos que abrir el juego a las universidades privadas y de hecho a las universidades católicas o empresariales o privadas, punto, no importa, hay ponen católicas, pero eso es niño todo. UADE no es católica, pero es Universidad Abierta de la Empresa. Y ahí está mal que esta, pero esta no. Es como, la católica no, pero la UADE sí. Ok, no hacen ruido cada vez que lo veo. Pero bueno, la cuestión es que yo digo, qué interesante que cuando esto se aprueba, el rector de la UBA era apellido Frondizi, era el hermano. No me imagino cómo habrá sido la siguiente escena familiar de Frondizi y Arturo, presidente, llegando. ¡Hey! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? O el primer, habrá sido el primero, anda para allá, bobo, de la historia. Detalle simpático de Frondizi, tiene una casita de 6 por 6 más o menos, en Ostende, como un monumento histórico ahí para recorrer, por fuera, no por dentro, muy interesante. No la logré mapear yo, así que no voy a meterme ahora a buscarlo. Después lo voy a hacer y accionaré a ver si me encuentro como
llamado trastorno nuclear alemán en Bariloche. ¿Sí? Así que tenemos varias cosas que van haciendo que reste, digamos, voluntades en el sentido de apoyo prontísimo. ¿Sí? Ya tenemos la cuestión del voto, la cuestión del barrio de Che Guevara, la universidad, digamos, esta, que, a ver, ¿por qué la universidad está mal vista? Porque vos tenés una universidad nacional, digamos, de clase media trabajadora, ¿sí? Tenemos la Universidad de los Obreros, que de hecho el peronismo, hoy conocida como UTN, ¿sí? Habría que investigar si la UTN fue cerrada en esta época, ¿no? Digo, ya que todo lo que era, ¿no? Hubo marchas muy fuertes, de hecho hay una de las consignas ahí muy simpáticas que es los curas a los templos, las escuelas con Sarmiento. Mira vos, Sarmiento tanto que no lo quieren ahora, en esa época era como, no, no, Sarmiento el mejor del mundo. Cuando te, cuando te necesito te quiero y cuando no te aporreo. Mira vos, relaciones tóxicas, háblame. La prescripción afectó las relaciones, un segundito que me olvidé de quién. La prescripción afectó las religiones, no dejando que se vieran suculentemente. Eso me contaron a mí. Pasame la fuente y la chequeamos. Sí, no voy a decir no. No. A ver, yo creo que afectó sí a lo. A ver, pensemos de este modo. Hay un libro que se llama Mañana es San Perón. En un momento la figura de Eva Perón, la figura de Perón, el movimiento peronista como que la, entre comillas, canonizó. Hoy tenés el encarnamiento con la iglesia, y para que canonizamos como nosotros, no ustedes, ustedes laburan, nosotros a la religión. Este, por él puede ser que sea por ese lado. No imagino que hayan cerrado templos o iglesias, referencia, una iglesia o una sinagoga o una budista, no sé, que hayan cerrado bajo qué pretexto, curas peronistas. Puede haber ocurrido, habrá que chequearlo. Pendiente. Leonardo, justo ahí. Sí, para explicarlo mejor. Dale. Bueno, yo de chiquito eh, nací en una familia que era testigo de Jehová y lo que me contaban los adultos, Sí. que en esa época no podían profesar esa religión libremente porque es como que estaban prohibidos y tenían que reunirse a escondidas, les quitaban las publicaciones que ellos tenían, no podían hacer nada, cosas así. Hasta Mm, los han puesto preso algunos. Eso es lo que mira, me contaron y me contaban de niño. Ahora quería comprobarlo, ¿no? la comprobación se puede hacer. A ver, lo que yo estimo que pueda ocurrir es que desconozco año o momento, digamos, para los testigos de Jehová, sí, pero estoy imaginando, hago mi hipótesis, no teoría, mi hipótesis, es como que si el culto oficial de la Argentina era el católico, ningún otro se, ningún otro se profesaba, no, porque estaban las sinagogas, los templos musulmanes, pero eh, se pone interesante con el estudio, ¿eh? Averiguamos un poquito y pasame algún mail cuando puedas de año y lugar y vamos a empezar a buscar. Porque si había Dale, dale. proscripción de religión, sepa, ¿cuándo y dónde? Porque ahí sí estaríamos frente a algo medio turbio, vamos a ponerlo así, perturbador, palabras. ¿Sí? Pero bueno, eh, con tiempo. Tenés toda una vida para pasarme el mail y que yo la averigüe. ¿Sí? No hay ningún apuro. Total, el único apuro que tenemos es de tiempo, en el sentido de que la fuente, si sigue viva, aprovecha la hora, porque después no le puedes preguntar nada. Último detalle acá interesante que es, dado este un clima, digamos, de crispación social, dado que hay un poco de, como decíamos, tenemos, no me acuerdo si ves abastecimiento interno, por eso creo que no me acá, creo que es en el capítulo anterior, perdón, no, tarea pendiente para mí, la clase que viene, me leo la parte de modelos de acumulación de acuña de
la unidad anterior, pero que sirve para esto, ¿sí? Pero tenemos acá lo siguiente. Para 1959, empleados de un frigorífico en Capital Federal, en la zona de Mataderos, toman el matadero, ¿sí? Y digamos piden mejores condiciones de trabajo, mejor salario, etcétera. Eso termina en represión, termina con bastantes, digamos, heridos y creo que un par de muertos. El frigorífico se Lisandro de la Torre y dice: el reconocimiento de las huelgas y el sabotaje como instrumento de la resistencia obrera tuvieron como contrapartida para una participación cada vez más franca de las Fuerzas Armadas en la represión. Las huelgas fueron declaradas ilegales y el Partido Comunista proscripto. Interesante, en un gobierno democrático proscribir otro partido. El plan Conintes, conmoción interna del Estado, permitió al gobierno de Frondizi encarcelar millares de personas, acusadas de ser izquierdistas o pertenecer a las resistencias peronistas. Ahí entra un poco lo que he dicho ¿sí? Pero fíjense, o sea, ya es en un contexto, digamos, de tenés un barbudo que ganó en Cuba, entonces, che, todo lo que sea comunista, empiecen a mirarlo, todo lo que sea de la izquierda, empiecen a mirarlo. Son órdenes bajadas de afuera. Pero este plan con Intes va a ser como, según Felipe Piña, cito la fuente, es una base de lo que serán los planes de intervención hacia el futuro de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Él lo toma, Felipe Piña lo toma como este es el puntapié hacia donde después llega el golpe del 76. Viendo que pueden intervenir, con Intes dividía la Argentina en tres partes, o sea, una para cada arma, ¿sí? Entonces tenía un modo de accionar en cada territorio. Este instrumento, a partir de la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, Ley 13.224, que el 12 de agosto de 1948 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en alrededor de 5 minutos, sin despacho de comisión ni debate previo. Otra vez, ahí tenemos ya dos manchas, ¿no? Lo del AICA y esto, con Intes, ¿qué presiones habrán tenido para votar tan rápido? ¿Sí? A raíz de la huelga de los obreros ferroviarios. Acá miren, y a Vicente, Maché y a Juan Liceo pero bueno, esto ya había mencionado. El macartismo, para entenderlo brevemente, es un senador estadounidense y va a plantear que el enemigo es interno. ¿Sí? No hay que pensar que va en un barco de Cuba o de la URSS, es decir, hola, vengo a dejarte mis guerrilleros, vamos para afuera. No, porque ya está comprobado que las ideas traspasan fronteras mucho más rápido que una persona. Entonces, el macartismo va a empezar a pensar que el problema de cada país es un problema interno. ¿Sí? Ahí tenés la relación, digamos, con el tema de con India. De hecho, ahí abajo nos menciona la lógica que inspiraba los nombramientos en el área acá. El Ministerio de Educación en manos del ultraderechista José Mariano Aguilleta. El Ministerio de Interior desarrollado por acá. Dentro de lo que es los ministros, digamos, que tuvo Frondizi, creo que ministro de Economía. Alzo Verde. O sea, uno de los que firmó el decreto, ¿sí? Fue puesto como ministro de Economía. Que ese Alzo Verde, digamos, hablaba de un desarrollismo, pero el desarrollismo en la industria pesada era con poca mano de obra. ¿Sí? No es lo mismo desarrollar una gran industria que desarrollar 100 pymes. 100 pymes dan mucho más trabajo que una gran industria. ¿Sí?
digo yo, lo dicen los economistas. Creo que en esta época es que, bueno, en el invierno del 62, varios hechos se conjuraron eh, para constituir un nuevo estatuto de los partidos políticos declaraba a estos en estado de asamblea y le prohibía cualquier alusión a la lucha de clases. Se prohibió toda propaganda peronista y la represión cobró una nueva víctima, un joven de 22 años, Felipe Vallese, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica. Pero si mal no recuerdo si era hay que pasar el invierno, de eso acá. Álvaro Sober. Porque, un detalle menor que me olvidé mencionar para esta época. Y ya con esto voy cerrando. Parecía de que pasar el invierno es que desde 1955 en adelante, cada gobierno que suba va a terminar haciendo un ajuste. Nada nuevo bajo el sol para nosotros. ¿Cómo generas un ajuste en Argentina? Congelando salarios, devaluando la moneda y subiendo las tarifas. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol. Tal vez no tendremos un congelamiento de salarios, pero en esta época, para la época de Fondisen, tenías creo que un congelamiento y recorte del 13% del salario. Si no fue en esa época, me acuerdo de ese 13% en la época de la Rúa, que fue una quita compulsa del 13% de los salarios y de las jubilaciones. Ahí es donde pega muy fuerte al despeinado este ahora el tema de la casta, de decir, che, bueno, algún día si tuviera la posibilidad de hablar con él diría, ya hablas del plan motosierra en toda esta parte de acá, sí, y en el poder legislativo, en el plan motosierra ahí, y veamos. Le planteo, no para ser discutido, sino para decir, che, y acá no, joder. Esta parte ya la conocemos. Desde acá, desde el 55 en adelante, van a haber planes de ajuste continuo sobre los tres sectores que sí corresponden al Estado benefactor: educación, salud y seguridad. ¿Sí? Son los tres lugares donde siempre va a ajustar la política. No ajustan sobre ellos, ajustan sobre ellos. Luego, digamos, de sacarlo a Frondizi del poder, va a haber un interregno, es decir, que cada vez golpe lo sacan, se enfrentan a los colorados, pum pam pum, de los militares, se convoca elecciones y va a ganar Ilia. ¿Sí? Pero bueno, ese lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Sí? Así que, porque tengo la tarea pendiente ahí de que me pasen toda una semana cualquier tipo de información de mancha sobre el gobierno de Humbertito. ¿Humberto? ¿Hugo? Arturo Humberto Hugo. Tenés Arturo Frondizi y dos Arturos, dos radicales. Me parece que será Arturo, dos radicales. Bien. De nuevo, por favor, tengan paciencia con las correcciones. Me gusta leerlos, echarlos y hacer una devolución mensual lo mejor que puedo. Por ahí van a notar que en algunos casos... Sí, Sirlem, dime. A ver, como les decía, me gusta la en el, te hago en el mismo formulario de siempre. Si no lo tenés, pásame el mail y te lo envío. El mismo formulario de primeras clases. Igual como ya les mencioné, no, no considero dar de baja a un estudiante por ausentismo. Ahí Ivana puso con el grupo. Tenía que ver Ivana. Y si no estás en el grupo, ahí pasan. También pasan en el nombre del grupo. Vale, ahí te agrego. ¿Qué pasó? Ahí lo ¿Cómo es?
como para entender una última cuestión de acá de imagen desde 1955 yo agrego hasta 2001, imaginen una olla de presión continua en la cual adentro está el pueblo, van subiendo el fuego y va dando cada vez más presión, ¿sí? Porque eso es como se tenía. Hay agua, se calienta y el gas se expande, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo el Colorado en 2001? Porque en 2001 cuando pobreza alta, ¿sí? No había inflación, pero había una gran cantidad de pobres, había una cuestión social dando vuelta de no tenemos mucha solución por acá y un golpe de mercado se va ajustando a poco a una lentitud y a no quedar en una convertibilidad, ¿sí? Por parte del gobierno en ese momento, y más la incautación de los recursos genuinos de las personas, de nuevo, de las personas. Y todo el que tenía un contacto era, che, saquen la plata porque se va a ir toda al carajo. Entonces, el corolario de los planes de ajuste de 1955 terminó en 2001. Esa es mi hipótesis, ¿sí? Porque el pueblo ha sido muy resiliente a todos los ajustes que se hicieron en todos los ámbitos de la vida, desde 1955 hasta el 2001. Pero en el 2001, cuando tocaste los ahorros de todos, puede ser clase media, alta, baja, tenías algo guardado ahí, eran dólares, de repente te quedaste sin dólares. ¿No? ¿Sí? Pero bueno, lo último que quería mencionar respecto a estas cuestiones. Y como dije un segundito, por favor, paciencia, me gusta leer detenidamente. Por ahí noten que alguna de las devoluciones sean como bien desarrollado, muy bueno, etcétera, suenen como genéricas, pero me gusta leer bien y si encuentro algo que me gusta o hace ruido, lo pongo en comillas, copio su pedazo y digo, che, me gustó esto, así chabacando, pongo esto y todo, o esto me hizo un poco de ruido, ojo, desarrollarlo bien, a caso futuro, ¿sí? Así que nada, gracias por haber rendido el examen, por estar, así que nos vemos la clase que viene. Cuídense. Ah, Leo. Yo, profe, antes que se vaya, le paso un poco la... Ahí anduve revisando un poquito lo que le había dicho con el tema hoy de ese de la proscripción religiosa y era porque ellos se negaban al servicio militar. Y encontré un artículo, a veces lo comparto por el chat, de página 12, donde explica más o menos qué fue realmente lo que sucedió, cómo eran llevados presos y ya estaban por eso prohibidos. Bien, ok, claro. Al, sí, encima el servicio militar era obligatorio, o sea, no tenía muchas chances. Vas preso, sería como un objetor de conciencia. Exacto, claro. Ya, Eran objetores de conciencia, entonces si no aceptaban los mandaban a la cárcel. sí. Mira vos. Bueno, buenísimo. Gracias por encontrar la información. Ahora la voy leyendo y como, wow, mira, fuimos objetores de conciencia. Sería bueno Yo buscar. se lo pasé así porque no me puedo comunicar con esas personas, pues no tengo contactos ni nada, Sí, y bueno, eh, Franca, así ya con que esto me das una punta muy buena para ir buscando. ¿No? Me voy a autoenviar por mail, como hago con las cosas. Así que digo, uy, esto me gusta. Autoenvío todo y después digo, tengo 1000 puntas para ir investigando por todos lados. ¿Sí? Cualquier cosa, si alguien todavía no entregó el parcial, recuerda, me manda un mail, me explica su situación. Yo puedo modificarla para que tengan un placito más de entrega, pero es como, no sé si puedo dar tanto tiempo como hasta el viernes, como dije inicialmente, pero puedo decir, che, mirá, ok, ¿cuánto tenés que pasar? Una respuesta. Bueno, tenés tiempo hasta el miércoles, fíjate de estos 2 días organizarte, es algo que mirá, me complica porque trabajo, estudio, familia, ok, te corro el viernes. No tengo problema con eso, pero sean honestos y sinceros, por favor. ¿Bien? Así que estamos. Gracias por pasarme lo de testigo. bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, que anden bien, gente. Buena Chao, semana. profe. Adiós.
Cuídense, buena semana. Yo me quedo al final para ver quiénes son los que dejaron el celular. Ajá, Martina Kunz y Nicolás. Chao.